Continuamos ahora entonces con el tema de la hemoglobina. Las posibilidades de combinación de la hemoglobina dependen de la presión parcial de los dos gases respiratorios, es decir, si está pasando por pulmón, va a ser mayor la presión parcial de oxígeno proveniente del aire pulmonar, mientras que si va pasando por tejidos, va a priorizar la presión parcial del dióxido de carbono. Por lo tanto, la hemoglobina está haciendo uniones reversibles con estos dos gases. Decíamos, si está pasando por pulmón o un tejido muy oxigenado, se transforma en oxihemoglobina rojo intenso, rojo carmesí. Si está pasando por, o bien los tejidos donde están las células eliminando por respiración celular dióxido de carbono, entonces el dióxido de carbono que no alcance la anhidrasa carbónica a transformar en ácido carbónico va a unirse a la porción globínica de la hemoglobina y va a formar carbaminohemoglobina. Ambas uniones son reversibles. ¿Y cuándo vuelven atrás estas uniones? Cuando cambien las presiones parciales de los gases, es decir, cuando la carbaminohemoglobina regrese al pulmón, entonces la ecuación reversible se va a volver hacia CO2 y agua, y el CO2 sale como gas hacia el aire que exhalamos, hacia el aire pulmonar, y luego el ciclo respiratorio lo exhala. Y a la vez toma oxígeno transformándose en oxihemoglobina. Entonces, en el pulmón pasa de carbamino a oxihemoglobina, en los tejidos de oxi a carbamino. El tercer gas, que no debería estar en altas presiones parciales, es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ¿de dónde surge? No es un gas que se produzca en nuestras células, es un gas que se produce cuando nosotros quemamos algo que no le estamos suministrando el suficiente oxígeno, o sea, aire con oxígeno, para que todas las moléculas de oxígeno puedan llegar a todos los carbonos y formar el dióxido de carbono. Como el oxígeno está siendo insuficiente, alcanza a oxidar el carbono para formar monóxido de carbono, pero no dióxido. La diferencia está clara, CO2 y CO1. Entonces, cuando ustedes queman, por ejemplo, en una salamandra para calefaccionarse, leña, y no llega suficiente aire, el oxígeno es poco, y además de CO2, se está liberando a la atmósfera CO, monóxido de carbono. También el gas de garrafa o el gas natural, cuando ustedes encienden la llama y no, por alguna razón, no está bien calibrado el sistema, quema incompletamente, oxida incompletamente el gas y se produce monóxido de carbono. Al estar cerrados los ambientes, calefones, calefactores, salamandras y otras formas de combustión que generen CO, llamas amarillas en vez de azules, por ejemplo en el gas natural o de garrafa, o hornallas de cocina también, anafes, van a generar monóxido de carbono. Si ustedes se fijan, el CO2 tiene un oxígeno más, que pesa 16, si no me equivoco, por lo tanto es más pesado el CO2 que el monóxido. Por lo tanto, el CO tiende a irse más abajo, pero el monóxido tiende a flotar más arriba en el aire de una habitación. Entonces, cuando hay exceso o cuando hay monóxido de carbono y uno comienza con los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, siente dolor de cabeza, cefalea, mareos, náuseas, a veces ya llegan a los vómitos, confusión, y si es muy grave, llega el desmayo o la hipotimia.
Cuando uno se ha dormido, si la situación es peor, porque la intoxicación por monóxido nos puede matar, porque es mortal, nos puede matar durmiendo. Pero si tenemos la suerte de que nosotros o alguien se despierta descompuesto, mal, lo ideal que es tratar de agacharse o de gatear por el suelo para llegar hasta una ventana o puerta y abrirla. Porque el monóxido va a estar más arriba y el dióxido más abajo. Y nosotros tenemos mecanismos para procesar el dióxido de carbono, aunque nos pongamos medio azulitos, pero no tenemos forma de liberarnos del monóxido, porque la unión con la hemoglobina es irreversible y forma una hemoglobina que se llama carboxihemoglobina, y el sitio de unión del monóxido no es la globina, es el hemo. O sea que en el mismo lugar a donde nosotros uníamos el oxígeno, que era el hierro del hemo, se va a unir el monóxido de carbono y no se va a ir de allí. Entonces, la intoxicación por monóxido forma la carboxihemoglobina, que es un rosado fuerte. Se dice que las personas que mueren intoxicadas por carboxihemoglobina mueren con un rosado muy saludable, pero que está muy lejos de ser esto, porque inutiliza todas las hemoglobinas y por lo tanto los glóbulos rojos donde ingresó el monóxido, haciendo que el oxígeno no pueda ingresar al hemo de la hemoglobina y por lo tanto nos morimos asfixiados por falta de oxígeno. Entonces, a ver si lo encuentro de nuevo. Me ha tocado ver fallecidos por intoxicación con monóxido y, por ejemplo, si la persona ha muerto agachada así, ¿sí?, tomándose las mejillas o apoyándose en algún elemento duro al costado del cuerpo, esa parte queda más blanca porque no llegó a hacerse oxihemoglobina ni tampoco carboxihemoglobina, entonces queda como una parte blanca rodeada del rosado ¿no? Bueno, ahora entonces vamos a pasar rápidamente, porque de los tipos de hemoglobina ya algo habló Federico. Vamos a pasar rápidamente a qué sucede cuando en la médula ósea los precursores de los glóbulos rojos están transformándose para ser ya glóbulo rojo maduro y salir a circulación. Bueno, la síntesis de hemoglobina intervienen todos los elementos que necesitamos para formar un pirrol. Luego necesitamos 4 pirroles para formar el tetrapirrol, que tendría esta forma ya típica del núcleo del hemo, ¿no? Después se forma lo que se llama la protoporfirina, que hay unos cuantos tipos y ya queda constituido ese hemo que todavía le falta el hierro ferroso. Luego se incorpora el hierro ferroso, acá hay enzimas, por supuesto, en todos estos pasos, y vamos a tener el hemo. Luego, un hemo va a necesitar unirse a un polipéptido alfa o uno beta, y dos con sus hemos se van a ensamblar en la proteína cuaternaria, que es la hemoglobina. Todo eso va a ir sucediendo y se va volviendo rojo el proeritroblasto para formarse luego el eritrocito definitivo. Y ahora volvemos a Silverton. En este caso, yo estoy trabajando con una partecita del capítulo 18, donde les mostré recién la hemoglobina, ¿sí? Esta, ¿sí? Estoy en el capítulo 18. ¿Por qué? Porque Silverton da igual. Silverton
trae desarrollada la hemoglobina y su saturación en el sistema respiratorio, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque en el respiratorio es donde la hemoglobina se carga de oxígeno y en los tejidos luego libera el oxígeno. Entonces, bueno, este pedacito sí lo voy a dar ahora que estamos con hemoglobina y rojo, pero está en el capítulo 18 de respiratorio y las figuritas las tienen acá en la presentación. Bueno, dice, entonces, ¿cuáles son los factores, podríamos preguntarles nosotros, que inciden en la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina para formar oxihemoglobina, o bien que influyen en la saturación de hemoglobina? Los factores ya los hemos mencionado. En primer lugar, cuánto oxígeno se dispone difundido desde el aire pulmonar hacia el plasma, que luego pueda difundir al interior del eritrocito. O sea, si yo estoy ahogándome, me estoy asfixiando o estoy en altísimas alturas y estoy con poca disponibilidad de presión de oxígeno, voy a tener oxígeno pobre en plasma entrando poco al glóbulo rojo. Entonces, el primer factor es la disponibilidad de oxígeno. Ese no depende de nosotros cuando esto es externo. Sí depende de nosotros cuando depende de nuestra ventilación pulmonar, o sea, el ciclo inspiración y expiración. Si eso no está bien, entonces el paciente, la persona es un paciente respiratorio, tiene problemas de ventilación, entonces por más que haya mucho oxígeno en el aire, no lo va a poder entrar a lo profundo de los alvéolos pulmonares para que tome casi contacto con los capilares del pulmón, la sangre del pulmón. Segundo, la cantidad de hemoglobina que la persona dispone para cargar con oxígeno. Este porcentaje de 12-15% de la hemoglobina, que depende del sexo, también la cantidad o rango normal, pero que decimos, bueno, un 15% o 13% como valores usados en el laboratorio. Pero la cantidad de hemoglobina está determinando la cantidad de hemos o sitios de unión que tiene el oxígeno para unirse a la hemoglobina. ¿Y esto de qué depende? De cuánta hemoglobina hay dentro de los eritrocitos, o sea, si se formaron bien en la médula, se cargaron bien de hemoglobina, si la hemoglobina está normal, no está mutada, doblada, malformada, y cuántos eritrocitos hay en circulación. Dijimos que por más que tengamos muchos millones de eritrocitos por microlitro, si están pobres en hemoglobina, da más o menos lo mismo que tengamos bien cargados, eritrocitos bien cargados de hemoglobina, aunque sea menos. Entonces, dijimos que esto hacía que uno defina o redefina de otra manera a la anemia. Porque la anemia, en definitiva, va a ser cantidad insuficiente de hemoglobina activa, funcional, para unirse al oxígeno en forma reversible y transportarlo a los tejidos, a las células, que en minutos sin oxígeno morirán. Esto también tengámoslo en claro. No es que las células pueden infinitamente estar esperando el oxígeno. En cada ciclo cardíaco pasa un pulso de presión de sangre arterial con oxígeno que viene de los pulmones y las células tienen un número muy limitado de minutos para sobrevivir sin oxígeno y sin combustible energético, llámese glucosa, fructosa, la galactosa o lo que fuera. Sin combustible ni oxígeno para combustionarlo, no hay vida. Entonces, decía, estamos redefiniendo la anemia de esta manera, hablando entonces de una cantidad de hemoglobina y o ambos con el número de glóbulos rojos.
Silverton, capítulo 16 de Sangre y Hemostasia. ¿Qué dice Silverton respecto a la anemia? Dice, causas de la anemia y lo separa en pérdida acelerada de los eritrocitos y disminución de la producción. O sea, si baja el número de eritrocitos, puede ser porque la médula está liberando pocos o porque una vez en circulación se acelera su destrucción o hemocatéresis. Acá voy a introducir, Fede, ¿estás ahí? Si me podés escribir hemocatéresis o hemocatéresis. Estoy acá. Hemocatéresis o hemocateresis. Proceso fisiológico normal de destrucción de los glóbulos rojos. O sea, lo que ocurre cuando los glóbulos rojos están viejitos o se han deformado o han perdido su forma por tonicidad, por alteración de la hemoglobina, o lo que fuera. Este glóbulo rojo va a la destrucción normal, que es el proceso de hemocatéresis o hemocateresis. Cuando a ustedes les toque esto en exámenes, si les toca, tienen que siempre primero comenzar dando un concepto, definición. Entonces van a empezar diciendo, hemocateresis es un proceso normal o fisiológico por el cual los glóbulos rojos que ya han cumplido su función o que están siendo poco funcionales o están viejos o se han deformado o tienen peligro de hemólisis o tienen poca hemoglobina, se destruyen normalmente en el organismo. El proceso comienza en el sistema mononuclear fagocítico, que ya lo hemos mencionado, y siempre termina en el hígado porque es quien puede reciclar el hierro y la globina, de la hemoglobina, y además reciclar el núcleo tetrapirrol, la protoporfirina. Eso que lo convierte el hígado en biliverdina, luego en bilirrubina directa y luego en bilirrubina indirecta, que después le vamos a pedir a Fede que nos cuente un poco de eso. Bueno, entonces, las causas de anemia. Bueno, ¿por qué podemos perder eritrocitos? Por las hemorragias, o sea, porque perdimos sangre completa, perdemos glóbulos rojos. ¿Por quemaduras también, etcétera, etcétera? Pero el proceso de la pérdida de sangre o hemorragia nos ha dejado, depende de cuánto sea el volumen perdido, a veces en situaciones casi imperceptibles, como una hemorragia pequeña, pero hay veces que cuando las hemorragias son grandes y nos hemos perdido 1 litro o más de volemia, volumen total de sangre, entonces estamos en problemas anémicos. En este caso, por pérdida. Y luego viene todo lo que se llaman las hemólisis, las anemias provocadas porque se han roto, explotado, estallado, pinchado los glóbulos rojos. Acá repasan entonces ustedes las causas de hemólisis que vimos en la clase anterior, pero bueno, las que nosotros podemos controlar son las hemólisis provocadas por defectos de técnica, o sea, cuando canalizamos al paciente, cuando colocamos vías, cuando hacemos transfusiones, cuando, bueno, hacemos, como es todo lo que es la terapia con sangre o de sangre, ahí tenemos que tener cuidado de no ser nosotros provocadores de la hemólisis del paciente. Bueno, la hemólisis, por supuesto que la mayoría de las veces viene con el paciente. Bueno, no sé si está mayoría, pero muchas veces viene con el paciente por un proceso fisiopatológico, algo interno. Sea problemas de osmolaridad y tonicidad, problemas con enzimas, defectos congénitos en el glóbulo rojo, defectos congénitos en la hemoglobina, que hace que sea un defecto del glóbulo rojo, ciertas drogas o fármacos son hemolíticos, por eso siempre también hay que leer, antes de tomarse cualquier cosa, leer los prospectos.
las advertencias, los efectos secundarios que tienen los medicamentos, las drogas, la colocación también de estas drogas por vía no correspondiente, o sea, ponen en sangre o vena lo que solo es, por ejemplo, intramuscular. Bueno, también están lo que se llaman las enfermedades autoinmunes que generan anticuerpos contra la propia superficie eritrocitaria. Entonces los anticuerpos empiezan a unir eritrocitos con eritrocitos porque los reconocen con la doble unión del anticuerpo y los aglomeran. Y ustedes saben que cuando los glóbulos rojos se agregan, ya no pasan por los capilares, se apelotonan, se taponan, y entonces el mismo organismo prevé, digamos, que esta situación, antes de que se llegue a un coágulo, puedan hemolizarse. Normalmente se hemolizan. También están los venenos. Muchos venenos de araña, de víboras y demás, son hemolíticos y nos matan muchas veces por hemólisis antes que por llegar al sistema nervioso y demás. Bueno, Maja, diga. si me dejas agregar algo de hemólisis, porque creo que después no va a haber un momento para decirlo. Perfecto. Este, la hemólisis, cualquiera sea la causa, es un gran enemigo en el laboratorio porque interfiere con muchas determinaciones, muchas, no solo citológicas, sino también de la química clínica y de la inmunología y demás. No sé si en análisis ustedes vieron, pero hay una técnica que se llama colorimétrica, o sea que básicamente medimos color. Por ejemplo, la de la glucosa que se hacía en su momento, no sé si seguirá siendo así. Al romperse el glóbulo rojo, se libera la hemoglobina a ese plasma se torna rojo, por lo cual interfiere en las lecturas de las determinaciones colorimétricas. Otros factores, por ejemplo, el potasio. El potasio elevado en sangre, ¿es porque el paciente tiene una destrucción celular de algún órgano o es porque ese glóbulo rojo se destruyó y el potasio intracelular del eritrocito salió y estoy midiendo eso? Es muy común, por ejemplo, que en la extracción de sangre en neonatología, que al bebé vos le tenés que agarrar el taloncito, hacer el corte y presionar el talón para que sangre. Si esa presión es demasiado fuerte o ese sangrado no es lo suficientemente fluido, esta presión estoy liberando líquidos tisulares, estoy liberando, rompiendo eritrocitos, y es normal que en una muestra mal sacada en un bebé me dé un potasio de 6, de 7, que es muy elevado para lo que ese bebé normalmente tendría que tener. Entonces, ese hiperpotasemia del bebé, ¿es porque tiene algún fallo orgánico o es porque fui un bruto y le saqué mal sangre del taloncito? Y no solo una extracción arterial o venosa forzada de la vena que se contrajo y no me sale sangre, sino que el éxtasis venoso también, o sea, tener mucho tiempo la liga atada al brazo del paciente, bloquea el flujo sanguíneo y esos eritrocitos, como dijo Manjay, quedan estáticos esperando y se abotonan, se aglomeran, también puede producirse hemólisis. Con las determinaciones de la química clínica, también colesterol, triglicéridos, todo un montón de factores hacen que esta hemólisis provoque interferencia en un montón de determinaciones. Por lo cual, si tengo el paciente internado, se soluciona fácil, voy y le saco sangre de vuelta y si está en la terapia intensiva inconsciente, no lo va a sentir. A lo sumo me regañaré un poco el que está internado, pero si me acaba de sacar sangre, bueno, no importa, señor, que sacarle de vuelta. El problema está en el paciente ambulatorio, que no va a venir porque no quiere, porque no le gusta, porque vive lejos, porque viene en otra provincia, etc. Por lo cual uno también siempre tiene que buscar la forma de adecuar la técnica o ser lo menor, la que sea de la forma menos traumática posible, para evitar la hemólisis. Eso más que nada más. Bien, y ahora entonces vamos a deducir nosotros para que no tengamos que aprenderlo de memoria ni estudiarlo de memoria, no es así. Nosotros tenemos que poder deducir todo el camino que tenemos para llegar a un glóbulo rojo y su hemoglobina liberando en los tejidos el oxígeno en cantidad o presión parcial suficiente.
Y así podemos deducir los tipos de anemia. Esto le va a ahorrar no solamente saberlo para acá, sino de volverlo a entender para hematología, análisis clínico y demás. Todos necesitamos. ¿Qué órgano necesitamos para producir glóbulos rojos en cantidad normal? Pregunto. ¿Quién me responde? A ver, Flora Allende, Mili Ceballos, nos cuentan qué órgano necesitamos para formar glóbulos rojos normales. Despiértense. Profe, Dale. la médula ósea puede ser. Una médula ósea de huesos largos o de esternón, costillas que esté en condiciones. Entonces, si se produjo un proceso tumoral dentro de la médula ósea y están las células indiferenciadas ahí ocupando lugar, ganando la médula, que en vez de ahora roja y largando glóbulos rojos, está llena de grasa y de células tumorales. ¿Vamos a formar glóbulos rojos en cantidad suficiente? Entonces, una causa grave es tener un problema medular o mieloide, que pueden ser tumores o, digamos, linfomas que se llaman, mielomas, que son los tumores o cánceres que afectan la médula ósea. Entonces, desde el origen ya tenemos que algún problema, como por ejemplo los mielomas, o un virus, por ejemplo, que ataque entre otros órganos, no importa, a la médula ósea, su ritmo de producción de la serie roja, nos va a dar menos glóbulos rojos funcionales circulando, y entonces tenemos una anemia. Cuando en el laboratorio hagamos el recuento de rojos, vamos a empezar a ver 3 millones y pico, después 3 millones, y cuando el cuadro se pone más crónico, menos, y ya, si no es con transfusión, nos salvamos el paciente. Primero, entonces, desde el mismísimo origen. Si tenemos la médula ósea sin esos problemas, pero tenemos un problema en la señal, en la unidad formadora de colonia, en la señal que hace que esa célula progenitora pluripotente, esa célula madre que tiene que ser conminada, comprometida a la serie roja, no recibe la señal, van a empezar a disminuir la cantidad de rojos producidos. Otra forma de anemia de origen medular o mieloide. Tercero, ¿qué necesitamos para que dentro de ese glóbulo rojo que se está formando, proeritroblasto, estamos en la serie roja, forme una hemoglobina normal dentro suyo? O sea que se va devolviendo coloradito y madurando. ¿Qué necesitamos, chicas, para que esos glóbulos rojos o futuros glóbulos rojos formen hemoglobina normal? ¿Qué materia prima necesitan para formar la hemoglobina? Hierro. Dale. Hierro. Hierro, las enzimas necesarias para formar el tetrapirrol, la enzima para ayudar a que llegue el hierro y se incorpore al tetrapirrol. ¿Y qué más necesitaríamos de esta persona para que esa hemoglobina se forme con ese hierro normal? ¿Se acuerdan cómo llegaba el hierro hasta la médula? ¿Alguien que conteste, aunque no sean las dos chicas? ¿Por proteínas? O sea, Era
por la transferrina, ¿puede ser, Maja? Sí, ¿quién habla? Nicolás, ¿Quién habla? Nicolás Giovanni. Hola, bueno, claro. Entonces, si la persona no está ingiriendo en su dieta hierro o bien lo pierde por alguna razón sin poder incorporarlo desde el intestino, la célula intestinal no lo absorbe, por ejemplo, desde los alimentos, o no tiene la suficiente cantidad, o no tiene, o está mutada la transferrina, nadie se lo va a acercar a la médula. Esto es común también, y a veces lo van a ver en las embarazadas, que los obstetras y demás les indican un suplemento de hierro para que salvarse, digamos, de una anemia, porque está justamente en mayor demanda de oxígeno en el embarazo. Maja, Cuando la disponibilidad del hierro es el problema, entonces la célula dice, yo tengo la enzima, armo el tetrapirrol, pero no tengo hierro. Entonces cuando viene un hierro, arma una hemoglobina, viene otro hierro, pero ante la demanda de la EPO y de las hormonas que le están pidiendo a la médula que libere glóbulos rojos, el compromiso de la médula es liberar esos glóbulos rojos cuanto antes. Entonces, ¿cómo los libera? Con poca hemoglobina, con la que consiguió con el poco hierro que tuvo. Estas anemias se llaman anemias ferropénicas, con acento en la E. Las anemias ferropénicas son aquellas en donde los glóbulos rojos son escasos o tienen poca hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina nos da menor del 11%, porque no dispone de suficiente cantidad de hierro. Maja, si me dejas de decir algo respecto a eso del hierro, Dale. tiene que ver con nutrición. La disponibilidad del hierro en los alimentos no es la misma y de la forma de asimilarlo tampoco es la misma. Hay dos tipos de hierro que se distinguen, por así decirlo, que uno es, se lo voy a escribir, es el hierro hemínico, ¿sí? Y el hierro no hemínico. ¿Qué quiere decir? Que el hierro hemínico es el hierro que aporta la proteína animal, o sea, la carne roja de la vaca, o la carne del pollo, o la carne de algún animal. El hierro no hemínico es el hierro que lo aporta otro tipo de alimentos que no es la carne, por ejemplo, las legumbres o las verduras de hojas verdes. Todos son fuentes de hierro. El problema radica en que el hierro de fuentes de origen animal son mucho más asimilables y más fáciles de asimilar que el hierro que viene de un vegetal. Eso es un gran problema a la hora de las dietas vegetarianas o las dietas veganas con respecto al suministro de hierro. Si tengo una dieta vegetariana o vegana, si consumo esa fuente de proteínas, la voy a tener que acompañar con otros alimentos que me ayuden a asimilarlo, y además voy a tener que consumirlo en mayor cantidad porque la disponibilidad de hierro que me ofrece una legumbre o un vegetal es menor a la de la proteína animal. Yo no estoy haciendo ni apología de ser carnívoro, vegetariano, vegano, nada, simplemente información. Y esto tiene una razón de ser. Muchas dietas veganas, vegetarianas o que no consumen animal no tienen en cuenta esto y dicen simplemente, bueno, el hierro lo suplanta por la lenteja. Sí, pero la cantidad de lenteja acompañado de algo que te brinde vitamina C para poder asimilar el hierro de esa lenteja, tiene que estar mediado por un nutricionista o algún profesional que sepa orientarte a cómo suplementar esa falta o esa carencia del hierro. Cierro ahí. Excelente, como siempre, los aportes de nuestro profe, Federico. Bueno, entonces, anemias. Si son mieloides, su origen está en un problema de la médula. Si son ferropénicas, es porque algún problema en colocar el hierro en el hemo estamos teniendo, sea dieta, transporte, transferrina, hígado malfuncionante. Y ahora yo les pregunto a ustedes, la transferrina, ¿se acuerdan las proteínas globulinas? ¿En qué fracción estaban fundamentalmente las transportadoras?
¿En las pesadas o en las que migran más lejos, livianitas, como las gamma globulinas? ¿Dónde estaban? Sí, digo, si ustedes recuerdan, las proteínas gordotas migran poco y constituían la fracción alfa. Luego las beta y las chiquititas como los anticuerpos, las gamma globulinas. La transferrina, ¿dónde la van a poner ustedes? ¿En las alfa, en las beta, en las gamma? ¿Dónde? Estaban estas globosas de transporte. Y de paso, bueno, ¿No eran las beta, claro, Maja? las proteínas de transporte están entre las alfa y las beta, pero lo importante es que la transferrina, que está bien, es una beta, son producidas por el hígado. Entonces, si ustedes tienen una hepatitis crónica, o sea, alguna patología hepática crónica, las células del hígado no están cumpliendo con la función al 100%, ni mucho menos. Por lo tanto, todas estas proteínas plasmáticas, desde estas hasta las albúminas, van a bajar. Y esto también va a traer problemas a la larga con el transporte del hierro para la hemoglobina. Si nos faltan factores estimulantes de colonia, es decir, que nos vayan las células madre a formar rojos, es otro factor importante, y ese origen sería citoquímico, digamos, o si les gusta más, de señales o de comunicación celular o endocrino. Bien. Hay otros factores que son genéticos. La anemia falciforme que vimos es una anemia provocada por alteración del gen que arma las alfa beta globulinas que tienen que formar la hemoglobina, y la hemoglobina se hace un chorizo largo en vez de ser una globular redondita. Y entonces esos glóbulos rojos se rompen, se hemolizan fácilmente entonces en circulación. Otras anemias son hemolíticas. Las anemias entonces son genéticas, o si les gusta más desde la inmunología, innatas, ¿sí? Y las otras son todas las hemolíticas, ahora usando el término anemia hemolítica, sacando errores de técnica. O sea, esto lo trae la persona, trae una anemia hemolítica.